Tras la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, resulta que el Bitcoin y también otro tipo de activos financieros y no financieros se ha disparado. Y esto es algo que ha no sorprendido mucho porque Donald Trump en su campaña electoral ya había anunciado que se iba a posicionar de forma favorable hacia la gestión y la regulación de este tipo de criptoactivos, pero sí que ha generado alguna pregunta sobre, ¿estamos hablando de nuevo de una burbuja en el caso del Bitcoin, como ocurrió hace apenas unos años? ¿O aquí de verdad hay algo real en tanto en cuanto si el estado de la economía más potente del mundo se pone a regular a favor de esta criptomoneda? Pues quizás eso es el mejor sustento que puede tener al fin y al cabo esta iniciativa privada que es el Bitcoin, ¿no? Porque estaríamos hablando de algo real que sería el Estado garantizándole pues como mínimo un apoyo, que luego comentaremos en qué se pueden llegar a traducir esas propuestas de Donald Trump. Entonces, vamos, por supuesto, Donald Trump acompañado de Elon Musk, que es un ferviente fan de las criptomonedas, no así como Donald Trump, que en su momento fue muy crítico o al menos escéptico con el tema de los criptoactivos, criptomonedas y el Bitcoin, pero ahora parece que está aquí sumado aquí con mucha energía a este proyecto. Y como os digo, la clave de este vídeo no es tanto hablar de criptomonedas o Bitcoin, de eso ya tengo vídeos bastante largos, bastante currados hablando del tema, por si os interesa, en mi canal de YouTube. Aquí lo que voy a tratar de hacer es responder a esa pregunta de: ¿estamos hablando de una nueva burbuja? Porque se ha disparado un montón el Bitcoin, aquí de buenas a primera, y en realidad tampoco parece que tenga ahora mayor utilidad que hace una semana o hace 2 semanas, ¿no? Entonces, para ello, voy a explicar primero en qué consisten las burbujas financieras, inmobiliarias en general, empresariales, y luego vamos a ver si eso se adapta a lo que le ocurre ahora mismo al Bitcoin. Entonces, para ello empezamos con estos dibujitos que a mí me gusta aquí traer para entender un poco cómo podemos explicar lo que es una burbuja. Que mucha gente siempre me pregunta, ¿cómo funciona la bolsa? ¿Por qué a veces se dice que esto es una burbuja y no otra cosa? Bien, esto se puede entender de una forma muy sencilla, de verdad. Fijaos, aquí tenéis una empresa, la que sea, que está produciendo automóviles y luego los vende, la que veis abajo en el dibujito, y vamos a imaginar que está ganando o está aumentando su tamaño, mejor dicho, a un ritmo del 3% anual. Entonces esto significa que una de dos o una combinación de las dos, que estoy vendiendo un 3% más de los vehículos, ¿vale? Cada año estoy aumentando un 3% en mi producción, o estoy aumentando el precio de mi producción en un 3% porque lo vale y la gente está dispuesta a pagarlo, por la calidad, porque no haya competencia, por lo que sea, ¿no? Entonces, en este sentido, si la producción está aumentando un 3%, tiene lógica que la rentabilidad de la empresa, medida como acciones, como lo que al final le vas a acabar pagando a tus accionistas, oscile en torno al 3%, ¿vale? Porque al fin y al cabo tú tienes una base real que te está aumentando el valor de tu empresa en un 3%, con lo cual puedes también pagar a tus accionistas a un ritmo similar al 3%. Igual que tienen que estar vinculadas estos indicadores, tienen que estar otros muchos, los que no me voy a detener, pero creo que la idea más o menos se entiende, ¿no? Solo puedo estar pagándole un 3% a mis accionistas que han comprado acciones de mi empresa si yo estoy generando un valor del 3%, ¿no? O estoy aumentando ese valor durante un 3% cada año. Bien, ¿qué es lo que ocurre si ahora de pronto vemos que la empresa aumenta su valoración bursátil en un 10% y que le está pagando consecuentemente también a los accionistas mucho más por la tenencia de sus acciones? Siempre y cuando la producción no haya cambiado, es decir, que se siga vendiendo a un ritmo de un 3% de los coches, ¿vale? Cada año, esto es claramente indicativo de que está sufriendo una burbuja, ¿vale? De que hay un crecimiento que no viene explicado por la realidad. La realidad es que tú estás generando valor, estás produciendo automóviles que la gente valora y compra, pero si tú estás ganando por eso solo un 3% más, ¿de dónde demonios sale el dinero para tú pagarle a tus accionistas a un ritmo superior a ese 3%? Ahí os he puesto el 10% por exagerarlo. Pero la pregunta sería esa: ¿de dónde obtienes el valor? No viene de la gente que está consumiendo los vehículos, que es al fin y al cabo el núcleo de tu negocio, sino que viene de otro sitio. Solo puede venir de otro sitio. ¿De dónde? De esto.
nuevos inversores que llegan y dicen, ostras, este negocio de la construcción de coches va muy bien y va a ir mucho mejor en el futuro, por lo que sea, porque la tecnología sea puntera y apunte muy bien en el futuro, porque creemos que va a ser la leche, porque ha tenido una regulación favorable por parte del Estado, o porque hay una guerra y se van a necesitar más coches militares, por lo que sea, ¿vale? Entonces pueden aparecer nuevos inversores diciendo voy a invertir aquí, entonces el dinero sale de ahí. Pero si no se materializa esa expectativa favorable de que vaya a aumentar esto tanto en el futuro como para poder pagar un 10%, esta burbuja terminaría pinchando. Creo que se entiende bastante bien que si tu núcleo real, tu fuente de ingreso solo te permite un 3%, tú no puedes mantenerte durante un montón de tiempo pagando un 10%. Eso es imposible. Por eso os pongo ahí esa burbujita, esa pompa ahí, para que veáis que esto sería el claro indicio de que es una burbuja. Esto se puede mantener durante un tiempo en el que la gente está motivada, la gente cree de verdad que este negocio va a prosperar y que en el futuro se va a poder generar una rentabilidad del 10% en vez del 3%. Porque ahora sí que se está vendiendo lo que sea para que te dé un 3%, pero en el futuro las cosas van a mejorar mucho por lo que sea y entonces vas a poder pagar ese 10%. Pero si no ocurre, si eso al fin y al cabo es papel mojado, no se cumplen las expectativas, eso pincha. Eso no es algo que yo estoy aquí diciendo porque soy muy guay, muy guapo, muy listo. No, es porque está absolutamente estudiado en la teoría económica, incluso en la dominante, ¿vale? La mainstream. Y esto es tan sencillo como ver los datos. Aquí os traigo un gráfico de la valoración del Standard Poor's, ¿vale? Un índice bursátil de Estados Unidos, uno de los más importantes. Fijaos que ha habido varios casos a lo largo de la historia. Esto empieza en 1920. ¿Vale? Para que veáis hasta dónde nos remontamos, ¿eh? Hay más de un siglo aquí de datos de esta bolsa. Fijaos que en los años finales de los años 20 hubo una burbuja, una de las más conocidas de toda la historia, la que dio pie al crack bursátil de 1929, que luego dio paso a la Gran Depresión y luego de aquellos polvos, los lodos de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Eso qué es lo que ocurrió? Que aumentó muchísimo, como aquí os pongo para que se vea más de cerca, aumentó muchísimo la valoración bursátil de las empresas porque la gente estaba muy motivada, decía, ostras, que vemos aquí, estamos viviendo los años 20, los felices años 20, hay un montón de adelantos tecnológicos, hay paz en el mundo, todo esto va genial, bueno, pues nos animamos a invertir y metemos mucho más dinero del que en realidad te puede dar la propia actividad real y empresarial de los negocios del momento, ¿no? Cuando llega un momento en el que pasa algo, ¿vale? Lo difícil es saber en las burbujas por qué pinchan, pero siempre acaba pasando alguien que acaba diciendo, oye, pues que esto no va a ser así, o un gran medio de comunicación que lanza un mensaje que sea preocupante. Es difícil saber qué es lo que ocurre, pero siempre ocurre algo que hace estallar la burbuja. La gente dice, ostras, que en verdad esto no va a ir tan bien y yo aquí me estoy metiendo dinero que no voy a poder ver de vuelta, porque de momento lo veo de vuelta porque hay gente nueva metiendo más dinero. El típico caso de esquema Ponzi, ¿no? O sea, yo estoy cobrando dinero porque hay gente entrando por la puerta, pero en el momento que dejen entrar gente por la puerta metiendo más dinero, al final no voy a poder cobrar, ¿no? Bien, pues esto es lo que ocurrió en 1929, pero no volvemos aquí a este gráfico para que veáis que ha habido otros momentos en los que esto ha subido mucho, ha bajado, todo esto son pequeñas burbujitas, podríamos decir, que acaban pinchando y descalabrándose. Claro, no es un descalabro como la de 1929, pero sí vivimos otra en el año 2001 que fue muy llamativa, ¿no? Ahí la tenéis, la típica crisis de la .com. Y esto tiene que ver un poquito con lo mismo. Era una época, en los años 90, finales de los 90, cuando se veía que las empresas tecnológicas podían ser muy punteras, porque Internet estaba ya difundiéndose y utilizándose por todo el mundo, y empresas como Terra, como Google estaban ahí cobrando mucha importancia, y la gente dijo, esto es el futuro, yo voy a invertir aquí. ¿Qué pasa? Que pasa algo, ¿vale? Lo que sea, que lo que hizo fue que esto pinchara. ¿Vale? Fijaos ahí, hay una tendencia más o menos ascendente que puede tener sentido por la propia operativa real de las empresas. Llega un momento que la gente se viene arriba y dice, ostras, yo meto aquí muchísimo dinero, el hecho de meter dinero se revaloriza, con lo cual voy a ganar más dinero, sigo metiendo, la típica burbuja que en algún momento explota, ¿vale? La burbuja no tiene por qué explotar de la noche a la mañana, veis que ahí tiene caída, subida, pero en algún momento tiene que pinchar del todo. Y fijaos que todo lo que baja, que llegó a bajar mucho más de lo que antes se había logrado en los años 90. Sin embargo, fijaos que también, como en este gráfico podemos ver, en la actualidad, ¿vale? Después de la pandemia,
El Standard & Poor's sigue disparado, ha vuelto a meterse en una burbuja claramente porque no hay actividades empresariales que te generen este crecimiento tan exacerbado, y lo podéis ver también acorde a este ratio, ¿vale? Que es un ratio que se utiliza mucho en la bolsa para ver si de verdad pues estamos dentro de una burbuja inmobiliaria. Si estamos dentro de ese margen, pues podríamos considerar que es una burbuja. Y acorde a casi todos los indicadores, ahora mismo la bolsa estadounidense está en una burbuja, porque es que ha aumentado de una forma absolutamente loca. Os traigo aquí un gráfico para que se vea. Fijaos esa burbuja enorme de la que hemos hablado de las .com, que explotó en el año 2001. A finales de los 90 se gestó y explotó en el año 2001. Es esa montañita pequeña que veis ahí, al principio. Fijaos en el gráfico. Está esa montañita de ahí que parece nada, una colina, es la crisis financiera de las más importantes antes del año 2008, la del año 2001. Pues fijaos cómo palidece con todo lo que ha aumentado la valoración bursátil. En este caso es Nasdaq, ¿vale? No sé si la anterior también era Nasdaq, ¿vale? Es la bolsa de las tecnológicas, pero bueno, nos sirve para ver que precisamente hay burbujas en algunos sectores, como en las tecnológicas. Bueno, pues aquí ha ocurrido lo mismo. Fijaos el gran salto en el año 2020. En el año 2020 es una locura lo que salta. Que tuvo un descalabro, mini descalabro en el año 2022, pero que luego ha vuelto a recuperarse. Bueno, pues esto es el Nasdaq, que está en una burbuja absolutamente incuestionable. O sea, si nosotros nos vamos aquí a los valores, por ejemplo, ¿dónde lo tengo? Aquí, fijaos los valores de las grandes tecnológicas. Que estamos hablando de Apple, de Microsoft, aquí de Alphabet, de Amazon. O sea, la cantidad de dinero que están metiendo ahí es porque dicen, esto es el futuro. Pero oye, esta cantinela es la de toda la vida, de los años 20, la de los años 90 y la de ahora, y sigue siendo así. Siempre te venden algo como, esto es el futuro, trae todo el dinero aquí, pero jamás en la vida una empresa, por mucho que utilice inteligencia artificial o lo que tú utilices, te va a generar una rentabilidad tal que te permita multiplicar tantísimo tu valoración. Es que es absolutamente imposible que esto se pueda mantener en el tiempo, ¿no? Sin embargo, hay diferencias con la actualidad, ¿vale? Aquí podéis ver también, ahora voy con ello, aquí podéis ver también el gráfico del incremento de la bolsa de Standard & Poor's, también muy loco. O sea, esto es histórica, ¿eh? Aquí están las burbujas experimentadas desde 1970, están aquí. Pues palidecen todas en comparación con lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues fijaos, si nosotros cogemos la valoración del Standard & Poor's y la comparamos, empezando desde el mismo punto, la del año 2001 y la actual, vemos que hay una anomalía, una equiparación que va siguiendo con la misma tendencia, hasta que llega un punto en que la de 2001 peta, pero la actual no peta. Esa siguió para adelante, ¿vale? Estamos hablando, una la empezamos en 1998 y la otra la empezamos en el año 2019. Cuando llega al 2001, la de la .com petó. Bueno, pues cuando llegamos a 2020 más o menos por ahí, la otra no peta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que no está funcionando de la misma forma que en el pasado. Esto no quiere decir que no sea una burbuja, quiere decir que tiene un comportamiento diferente. ¿Por qué tiene un comportamiento diferente? ¿Cómo es posible que esto se mantenga en el tiempo durante tantísimos años y todavía no haya petado? Aunque se ve clarísimamente que las valoraciones son muy superiores a las que te pueden permitir cualquier tipo de actividad empresarial real. Pues por esto, ¿vale? Nos falta un actor, el actor del Banco Central. El Banco Central ya sabéis que es el único organismo que puede crear dinero oficial, y además lo puede crear de forma ilimitada, y a partir del año 2008, pero sobre todo del año 2020, se crearon expuertas, ¿vale? Dinero a expuertas, dinero a mansalva, unas cantidades astronómicas, mastodónticas de dinero. Luego vamos a ver unos datos, pero esto es lo que permite que al final no se seque el ciclo de estoy pagando mucho más accionista, porque al fin y al cabo hay mucha gente nueva invirtiendo. ¿Cómo es posible que haya tanta gente nueva invirtiendo durante tantísimo tiempo? Porque tengo un banco central que me ha estado regando la economía financiera, importante esto, no ha estado dándole el dinero a la gente más necesitada, no, ha estado dando eso, sobre todo a los fondos de inversión, a las entidades financieras, aseguradoras, etcétera, y ese dinero que les sobra es puerta, dice, oye, ¿yo qué hago? Me voy a los valores refugio, voy a tratar de capitalizar esto como sea. En la bolsa está yendo súper bien, meto ahí el dinero. Mientras siga habiendo este flujo de dinero que viene desde el Banco Central hasta los fondos de inversión, que luego lo meten en este caso en las acciones de las tecnológicas, pues esto
puede mantenerse en el tiempo. ¿Durante cuánto? No lo sabemos, evidentemente. Los bancos centrales hace ya 1 año y medio, 2 años, que dejaron de crear tantísimo dinero, con lo cual esto no va a ser indefinido. En algún momento estas burbujas tendrán que colapsar. No sabemos ni cuándo, ni cómo, ni por qué, pero en algún momento colapsarán. Y cuando he utilizado burbujas en futuro, no es por curiosidad, ¿eh? No es por casualidad que diga. Ahora voy a mencionar esto, pero fijaos, aquí tenéis la cantidad de dinero que creó el Banco Central Europeo, sobre todo a partir del año 2012. Ahí lo podéis ver, la línea amarilla es concretamente la cantidad que controla directamente el Banco Central Europeo. Y luego en el año 2020 un montón más de dinero creado para combatir las consecuencias negativas de la crisis económica, primero la del año 2008, la de la crisis de deuda, del euro y luego la de la pandemia. Luego, como ahí podéis ver, a partir del año 2022 la cosa ha bajado incluso un poco. Pero ¿qué ha pasado con Estados Unidos? Estados Unidos también tiene su banco central ahí creando dinero a expuertas. Pues fijaos, o sea, el salto de 2008 a 2020 fue muy importante, muy importante, pero palidece totalmente, queda totalmente eclipsado con la cantidad de dinero que se creó en el año 2020. O sea, es que es increíble, ¿eh? Toda esa cantidad de dinero, insisto, acaba generando burbujas en el sector financiero, es muchísimo dinero que tienen los fondos de inversión. Os recuerdo cómo funcionaba esto. Un fondo de inversión había invertido en un bono público, dice, bueno, dentro de 5 años cobraré esta cantidad más los intereses. Pero con la expansión cuantitativa, lo que ocurre es que el Banco Central dice, te compro eso que tienes ahora y te pago ya. No hace falta que esperes 5 años a tener todo tu dinero, sino que yo, que estoy creando dinero, como Banco Central que soy, te lo compro ya y te doy ese dinero. Entonces, muchísimo dinero creado de la nada, por supuesto, y de golpe. Entonces, todo ese dinero que fijabais de lo que estamos hablando, que son billones con B de euros, o sea, hablando de cantidades astronómicas. Fijaos aquí la comparación entre el Banco Central Europeo, que fue creando dinero de forma paulatina, con el Banco Central de Estados Unidos, que lo creó sobre todo en el año 2020. Por cierto, durante la administración Trump fue esto, con la pandemia del coronavirus, algo que consideraron que era necesario para estimular la economía. Bueno, de aquellos polvos, estos lodos. ¿Qué es lo que tenemos? Un montón de dinero que no saben dónde meter los fondos de inversión. ¿Y dónde lo mete? ¿Dónde más rentable es? A la bolsa, en las tecnológicas. Por eso tenemos aquí estas empresas absolutamente disparadas. También tenemos los inmuebles, la vivienda. ¿Qué hacen los fondos de inversión? Me voy a meter aquí también en el sector inmobiliario, que da muchísima rentabilidad. Fijaos cómo han crecido los precios tantísimo, sobre todo desde el año 2020, pero desde el año 2015 ya estaban subiendo mucho, pero sobre todo desde el año 2020. ¿Por qué? Porque están podridos de dinero. Muchos fondos de inversión con muchísimo dinero diciendo, pues voy a invertir aquí y es un valor refugio. Yo quiero que este dinero que tengo se revalorice y no se quede dormido. Entonces me meto en la bolsa, me meto en los inmuebles, me meto también en el oro. Fijaos, el oro siempre ha tenido muchas oscilaciones en su valor, pero dentro de unos márgenes más o menos razonables. Fijaos, desde 1976 hasta 2006... tampoco cambió mucho la cosa, con sus subidas, sus bajadas. Pero ¿qué pasó en el año 2006-2008 concretamente? Que se dispara el valor del oro, ¿verdad? Que vuelve a bajar luego a partir del año 2012, pero luego se vuelve a disparar de nuevo en el año 2020. ¿Por qué? De nuevo, muchos fondos de inversión con dinero a mansalva que dicen, voy a revalorizarlo. ¿Dónde? Pues al oro también, valores refugio, donde sé que ese dinero no se me va a perder. A lo mejor pierde un poco de capacidad económica, pero ahí seguirá estando y no se me va a disipar. ¿Y cuál es el último del que nos queda por hablar? El último valor refugio, el Bitcoin. Obviamente, Bitcoin que lo crearon en su día querían que fuera dinero, pero eso no es dinero y seguramente nunca lo sea, a no ser que los estados digan, venga, vamos a aceptar esto como dinero, pero por libre voluntad e individualidad, eso por iniciativa privada nunca va a llegar a ser dinero, ¿no? Hoy día es claramente un activo y encima no es un activo financiero. Un activo financiero es algo que tú compras y te va dando intereses o te paga un dividendo, como un bono, como una acción. Pero en la criptomoneda esta, tú directamente lo compras y ya está. Tú lo tienes, no te está dando una rentabilidad. Entonces no es un activo financiero, es simplemente un activo. Más parecido al oro, es algo en lo que yo deposito mi dinero con la idea de mantenerlo o multiplicarlo en el caso de que se revalorice y entonces yo lo venda cuando ya tiene un precio más alto, ¿no? Bien, os he puesto ahí la valoración del Bitcoin en comparación con los dólares, que como se mide siempre, desde su creación en el año 2009 hasta 2019. Ahí vivimos una burbuja.
clarísima, ¿vale? La gente se motivó con el tema del Bitcoin, no voy a meter ahora en ello, tenéis también en mi canal de YouTube hablado, y dijeron, venga, vamos a invertir. Llegaron hasta 16.000 o 17.000 dólares por Bitcoin, y llegó un momento que alguien se dio cuenta y dijo, esto no tiene ningún tipo de respaldo real, es algo que no nos está dando utilidad. Pensad que en verdad una criptomoneda es simplemente un espacio donde tú estás almacenando tu dinero, no te sirve como unidad de cambio, no puedes ir a comprar a los sitios con Bitcoin, no puedes, tienes que cambiarlo primero a una moneda que se utilice en algún estado. ¿Y qué tipo de utilidad te puede generar eso? Que tú estás al margen de los bancos centrales, hay gente que le dará valor por eso, ¿vale? Pero en realidad valor intrínseco pues no tiene, sobre todo si le incorpora el gasto eléctrico y energético que necesariamente hay que utilizar y consumir para minar las criptomonedas, concretamente el Bitcoin. Entonces, ahí tenéis, como digo, una burbuja del Bitcoin que pinchó, pero que se volvió a alimentar y a resucitar. Ahí lo veis, primero antes del año 2020, que volvió a caer, y luego ya, como sabéis, a partir del año 2021. De nuevo por lo mismo. Muchísimo dinero que le sobra a los fondos de inversión, que dicen, ¿dónde lo metemos? Bueno, pues las criptomonedas o criptoactivos parecen un lugar refugio donde incluso podemos hacer grandes rentabilidades si nos pilla en la parte buena de la burbuja, no cuando está cayendo, que ahí estamos palmando todo el dinero, sino cuando está aumentando. Ya lo veis, pinchó también en el año 2022 de una forma clarísima, no llegó a cero ni mucho menos, no suelen llegar a cero nunca, tampoco con el tema de Nasdaq o Standard & Poor's no llegan a cero, que pinche no quiere decir que lleguen a cero, va a bajar a este nivel en el que la gente que utiliza Bitcoin le da valor real, que es, pues los bancos centrales no me miran, o puedo defraudar a Hacienda, o puedo blanquear dinero, puedo financiar campañas terroristas, que esto ocurre también con dinero estatal, pero con las criptomonedas es incluso mucho más sencillo porque es más difícil de rastrear, ¿no? Entonces tiene un cierto valor que se lo da a esta gente, los que lo usan, pero ya está, no es algo que te pueda aumentar su valor, como ahí podéis ver, que ha pasado de 15.000 más o menos a más de 60.000 en apenas una semana. Eso es una locura, no tiene respaldo real ninguno. Y ahora vamos con lo que ha ocurrido con lo de Trump. Pues bueno, ahí lo tenéis. Una revalorización bestial que empezó a darse cuando empezaron a bajar los tipos de interés a finales de 2023, lo veis ahí 2024 aumentándose muchísimo, luego ahí manteniéndose con subidas muy bruscas. Jamás en la vida Bitcoin va a ser dinero mientras tenga esta subida y bajada tan brusca. Es que es una locura, ¿no? Pero al final, con la victoria de Trump, se ha disparado, ha superado los 90.000, un récord histórico, y de nuevo tiene toda la pinta de que estamos en una nueva burbuja, ¿vale? Que podríamos decir, si nosotros consideramos que esto tiene un suelo, que viene determinado por el valor que dan las personas que tienen criptomonedas, pues sería más o menos ese que he dibujado ahí en rojo, ¿no? Más o menos eso. Porque en realidad no podría, que sería hasta donde vuelve a caer las burbujas cada vez que se inyectan y aparecen y surgen, ¿no? Pues entonces, utilizando este indicador ahí aproximado, está clarísimo que el Bitcoin está sufriendo una burbuja, explicada en buena medida por todo ese dinero que se ha creado de la nada y que tienen que revalorizar y meter en un valor refugio, como ha pasado con las tecnológicas, como ha pasado con el oro, etcétera, etcétera. Ahora la pregunta es, ¿esto tiene respaldo real? Al menos tiene más respaldo que lo que ocurrió en el año 2021, año 2017. ¿Por qué? Porque hay un presidente del gobierno del país más poderoso del mundo diciendo, yo voy a respaldar esto, ¿vale? Que veremos a ver si lo hace o no. Pero la clave es que eso ya es algo real. Un Estado sí que puede dar valor a una moneda, pero es gracias al Estado, que esto por cierto le tiene que sentar fatal a todos los liberales y toda la gente que piensa que el dinero del Bitcoin tiene que ser algo de la iniciativa privada y que el Estado no se meta en absoluto, ¿no? Aquí tenéis algunas promesas de Donald Trump, que respaldó, por ejemplo, una reserva estratégica de Bitcoins, es decir, que el Estado de Estados Unidos guardara parte de su reserva en Bitcoin. Eso le da valor al Bitcoin, porque está un Estado almacenando dinero, capital, o reserva, mejor dicho, a través de Bitcoin. Pero es que hay muchas más. Hay también propuestas para hacer una regulación más laxa, para que la minería se lleve a Estados Unidos. O sea, que las propuestas de Donald Trump es, vamos a darle importancia a esto. También vamos a tratar de pagar la deuda pública con criptomonedas. Eso le da valor, ¿vale? Real, porque está un Estado detrás, al fin y al cabo, dándole valor, como lo ocurrió en El Salvador, que decretaron el Bitcoin como unidad también monetaria oficial, ¿no? Conjuntamente con su moneda. Entonces eso es algo real que le da valor. Y luego, por último, como decía, reserva estratégica de Bitcoin y algunas utilizaciones más aquí,
No voy a leerlo todo, pero bueno, básicamente sí, que se lleva la minería a Estados Unidos, porque ahora mayoritariamente ocurre en China, y ya sabéis lo xenófobo que es el gobierno de Donald Trump, que no, las cosas aquí de América primero, etcétera, etcétera, no, Estados Unidos primero, ¿no? Entonces, hay un pozo real, si Donald Trump acaba realizando esa propuesta, pero de ahí a que explique ese crecimiento que ha pasado en apenas de 20.000 a más de 90.000, eso no se sostiene, ¿vale? De nuevo aquí hay optimismo, hay expectativa, hay euforia financiera, así lo denominaba Hyman Minsky. La gente se viene arriba y dice, hostia, esto va a ser la caña, y al fin y al cabo, ¿qué pasa? Que la gente está invirtiendo porque cree que va a ganar dinero. ¿Cuál es la utilidad del Bitcoin si no se puede utilizar hoy día para comprar productos? Pues simplemente la de, tengo ahí el dinero, se me revaloriza, luego lo vendo. Entonces, esto no es sostenible ni siquiera aunque haya algo de respaldo, como estoy diciendo, gracias a las supuestas políticas de Trump que va a aplicar. Esto es una burbuja en toda regla, y en algún momento tendrá que pinchar. Eso no quiere decir que vaya a bajar al cero, porque si sobre todo hay estados por ahí apoyando esto, como el de Estados Unidos, que encima es el más poderoso del mundo, pues algo de valor, algo de respaldo real le dará. Pero el resto es todo virtual. E igual que Bitcoin ya ha sufrido varias burbujas que han pinchado, esta también pinchará. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.